Bueno, aquí estamos de regreso en el Pique de Palo a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Estoy con el licenciado Miguel Romero, exsecretario de la Gobernación, exsecretario del Trabajo bajo la administración de Luis Fortuño. ¿Usted quiere llegar a la legislatura ahora? Yo soy uno de los aspirantes al Senado por el Pero distrito de San Juan. si esto está tan como se dice por ahí, ¿para qué? Bueno, hay varias razones. Primero, la más simplista que yo te podría dar es que estamos en periodo de elecciones, que cualquier persona puede aspirar ahora. Si retomamos lo que te mencioné ahorita, que las elecciones tienen consecuencias, que el pueblo tiene una responsabilidad de ejercer ese derecho al voto, un derecho sagrado importantísimo que tiene unas repercusiones como las estamos viviendo en el día de hoy, pues hay que escudriñar tanto el pueblo como los medios noticiosos y la prensa qué hay detrás de cada motivación a una candidatura. En el caso mío es sencillo. Yo tuve la oportunidad de ser secretario del Trabajo, reconocer que la mediación es importantísima. Yo creo que en Puerto Rico los problemas nos afectan a todos por igual, populares, PNP, independentistas, no afiliados. Y yo creo que en cierto modo puedo aportar a lograr unos consensos que en la legislatura hacen falta. Segundo, tuve la oportunidad de ser secretario de la Gobernación, de prácticamente supervisar la administración del gobierno completo. Esa perspectiva desde la vía legislativa, yo recuerdo cuando yo negociaba piezas legislativas y la aprobación de presupuestos con la legislatura, yo creo que en periodos como los que estamos, donde no hay dinero, donde tenemos un gobierno en crisis, creo que esa experiencia me permite a mí aportar algo positivo al trabajo legislativo. También el haber tenido una experiencia bastante amplia en el sector privado, pues eso ayuda, pero eso no quita que el pueblo de Puerto Rico tiene que responsabilizarse por el voto. Y aquí hay muchísimas candidaturas de muchísima gente que probablemente están buscando un trabajito. ¿Cuánto? Sí, hay mucho que lo que están buscando es un trabajito bien pago en la legislatura de Puerto Rico, pero ¿cuánto peso van a tener estas elecciones si el Congreso de los Estados Unidos decidiera nombrar una Junta de Control Fiscal? Claro que tienen un peso. Primero, si hay algo importante que Puerto Rico tiene que recuperar y que tiene que trabajar, es recuperar la confianza. Y yo creo que un voto, que un cambio en las elecciones va a demostrar que el pueblo de Puerto Rico está actuando y votando con sensatez y entiende que es importante tener personas responsables y con capacidad a cargo del gobierno de Puerto Rico. Y eso va a permitir que si se presenta una legislación como esa que tú mencionas, de crear algún tipo de autoridad o de junta o comisión a cargo que vaya a trabajar con los asuntos de Puerto Rico, va a permitir que una vez pasen las primarias, las personas que sean seleccionadas en la primaria, miren, no hay que esperar a las elecciones. Si yo salgo favorecido en la primaria, yo buscaría la forma y manera de adentrarme en la discusión de aquellas cosas que se van a legislar en el Congreso de los Estados Unidos que pueden afectar a Puerto Rico, porque esa confianza hay que recuperarla. Nosotros, Esa Junta de Control Fiscal, si finalmente la nombran, ¿sería un retroceso para Puerto Rico? mira, es que hay que insertarse en el contenido de esa legislación, porque, por ejemplo, aquí han habido juntas de control, no a nivel federal, pero hubo, ¿tú te acuerdas la famosa Jerez? La famosa Jerez, que tuvo una misión que probablemente no era muy simpática y que no todo el mundo entendía, pero ahí están los números. La Jerez pudo reducir el déficit del presupuesto, pudo controlar los gastos, habían consecuencias para aquellos que no cumplían. ¿Qué ocurrió? El periodo dentro del cual estuvo operando pues fue uno muy corto. Lo que pasa es que la incapacidad de los populares ha sido tan grande que la gente entiende al grado que nos llevan aquí hasta el cuello que tienen que venir los federales a salvarnos. Yo creo que hay que insertarse en la discusión porque esto no es controlar por controlar, tiene que haber sí supervisión. ¿Para qué? Para aquellas asignaciones que son federales se utilicen adecuadamente y obviamente tiene que haber un apoyo que puede requerir que trabajemos en conjunto para recuperar el acceso a los niveles al crédito. Nosotros tenemos que accesar al mercado financiero FALU para poder operar el gobierno, para poder estabilizar la economía mediante la inyección de fondos para la creación de proyectos de infraestructura y desarrollo económico, porque de nuevo, sin eso, la recuperación va a ser todavía aún más lenta y estamos a un nivel que ya casi no podemos Dice García Padilla, el gobernador de Puerto Rico, es que los PNP dejaron esto embrollado. Pero, bendito, estamos hablando de un político que está frustrado, de una persona... ¿Quién está frustrado? El gobernador García Padilla. Tú sabes lo que es haber sido electo gobernador y que a los 2 años y pico te desahucien de tu partido y que a los 2 años y pico tú tengas que aceptar que no diste el grado y te tengas que quitar. Mire, esas manifestaciones, eso es como el me vale, eso es como cuando dijo el gobernador de Puerto Rico, este año, este presupuesto es el primer presupuesto balanceado en 22 años, y era mentira, era un embuste. Como cuando dijo
te voy a bajar el IBU, y terminó zumbándolo al 11.5, cuando dijo que no venían más impuestos y aprobó una crudita en las Navidades. ¿Sabes? El gobernador es como un niño que le han quitado un juguete o que ha perdido un juego y está por ahí, pues mira, disparando de la baqueta y de nuevo, sin asumir las responsabilidades por lo que Tú dice. estás diciendo que el gobernador está de pataleta en pataleta. Bueno, no lo digo yo, eso es lo que tú lo podrías interpretar de esa manera, y eso yo creo que es una manera razonable de cómo tú lo interpretas, porque el gobernador está quejándose todo el tiempo y está haciendo unas manifestaciones que son irresponsables y que tienen consecuencias para el pueblo de Puerto Rico, como cuando anunció el informe Kruger. Anunció el informe Kruger aquel 29 de junio del año 2015, no se aprobó una sola medida, y el único efecto concreto que tuvo es que las acciones de todos los bancos locales, todos cayeron en más de un 15%. Y de las dos compañías que aseguran la deuda del gobierno de Puerto Rico, una cayó un 23% y la otra un 18%. Esas fueron las consecuencias de una expresión de García Padilla. Licenciado Miguel Romero, gracias por haber estado un ratito con nosotros acá en el programa. Gracias a ti por la invitación y siempre será un placer. Gracias, muy amable. Bueno, señoras y señores, picoso lo que ha planteado ahí el licenciado Miguel Romero, pero nos tenemos que mover de tema. Le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado, Rafi Rodríguez de Charles. Rafi, saludos, hace un tiempo que no te veía. ¿Todo bien, gracias a Dios? Gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos adelantado algo en cuanto a la custodia compartida? Bueno, lo que se adelantó en un momento dado, pues prácticamente se congeló al cambio del gobierno. Siempre, y hablando de política, la realidad del asunto es que los problemas que Puerto Rico tiene, en muchas, ¿verdad? Está la política envuelta y esta no es la diferencia. O sea, cada vez que cambia una administración, los adelantos que pudo haber tenido la anterior... O retroceden o se congelan. Wow. Así que vimos, sabes que la historia ha sido que bajo Aníbal Acevedo Vilá, que nosotros comenzamos ese proyecto, el 1236, nunca lo olvido, pues fue un proyecto en el cual no se tomó en consideración el bienestar de los niños. Vamos a refrescar la memoria. ¿Qué es lo que se buscaba con la custodia compartida? Bien sencillo, la custodia compartida es el proteger al niño después de una separación o un divorcio, que el niño pueda seguir compartiendo con ambos progenitores, papá y mamá. Si vemos la figura paterna y materna, ambos están envueltos en un matrimonio. Entonces, ¿por qué separarlos? En el 99.7% de los casos en Puerto Rico, se separaba al niño de la figura paterna. Eso ocasionaba muchísimos problemas en su educación a diario, ¿no? Separabas a papá y separabas la familia completa, sus abuelos, ¿Cómo sus así? tías. Sí, porque al tú separar un papá que está todos los días involucrado, y digo papá porque es la gran mayoría de los casos en Puerto Rico, cuando tú lo separas a ese niño, automáticamente estás separando la relación con su abuelo paterno, su abuela materna, sus hermanos si tiene, etcétera. Pero eso en el caso del padre que buscaba y quería estar con el menor, porque hay otros padres que patitas para que te quiero. No, en Puerto Rico hay de todo. Tego Calderón en una canción dice que no todas las madres son buenas y todos los padres son malos. Y es la realidad. Hay de todo, Falú. Hay madres que son excelentes, hay padres que son excelentes. Pero en la gran mayoría de los casos en Puerto Rico, la figura paterna en un divorcio se divorcia también. Y eso es el problema, eso es lo que está mal. Regresando a lo histórico, bajo Aníbal Acevedo Vilá, tratamos de empujar el proyecto y ese proyecto no se dio. No llegó ni a primera base, como decimos nosotros. Luego entra al gobierno Luis Fortuño. Antes de que fuera gobernador, nosotros nos reunimos con él y había un compromiso previo. Una vez ganó, pues el proyecto se radica nuevamente a través de un senador. Yo no soy senador, pero sí con la organización, pues lo empujamos, teníamos los recursos y lo llevamos a la mano del senador y comenzamos el cabildeo. El ambiente era distinto, ya había un compromiso, el proyecto sufrió unos cambios, pero la realidad del asunto fue que se radicó y se hizo. Fortuño lo firmó y yo estuve en Fortaleza en aquel momento, así que fui partícipe y testigo de la firma. Pero cambió el gobierno nuevamente y sabemos que los tribunales están bajo la sombrilla del Tribunal Supremo. O sea, que se hace básicamente lo que el gobierno actual diga, entre comillas, ¿no? Y vemos que todo se paralizó. Es ley, pero no se fomenta, no se promueve. El juez actúa en su gran mayoría según el informe social de los tribunales de menores. Y ese informe social a veces tarda muchísimo. Y ya viene cargado. No estoy diciendo en todos los casos, pero hay una realidad. ¿Viene cargado? Negativo.
Hacia el padre. Correcto, para que entonces se mantenga lo que se sigue promoviendo, que es una custodia monoparental. Y continuamos con los problemas. Que es la custodia, la madre tiene la custodia del menor y entonces el padre se encarga de pasar pensión. Correcto. Y no es una lucha de poderes entre papá y mamá, no debería ser así, todo lo contrario. Las estadísticas en Estados Unidos, que se promueve la custodia compartida, dicen que hasta lo contencioso de un divorcio va echándose a un lado precisamente porque el niño se saca en convertirse en una herramienta de tirantes entre uno y el otro. Así que lo vamos a seguir promoviendo, seguimos trabajándolo. La fundación precisamente este fin de semana tiene una participación en un auto show, en una feria que hay de carros antiguos, donde lo que se recoge en taquilla, pues parte de ese dinero va a ser para la fundación, sí, para ayudar a los niños de escasos recursos. Seguimos en batalla, vamos a ver qué pasa en estas elecciones, pero honestamente... Ninguno de los candidatos ha hablado básicamente sobre este tema. Bueno, actualmente hay dos. Yo confío en que ambos, ¿verdad?, estén conscientes. Para la gobernación estamos hablando, el Senado y Cámara es otra cosa, pero yo espero que estén conscientes de lo importante y lo vital que es la participación de ambos padres en la crianza de un niño. Vamos a darle seguimiento a eso. Rafi siempre está disponible cuando nos comunicamos con él. Y tenemos un debate pendiente sobre ese tema. A ver qué pasa. Hasta el día de hoy no me han ganado ni uno. Modestia aparte. Porque es que lo contrario es antinatura, es algo que es natural. Y tú lo ves. ¿Por qué divorciar a una de las partes de la crianza de ese niño? No, hay que promoverlo. Custodia compartida no es tiempo igual, no es una semana, no es un mes. Es simplemente ver la disponibilidad de cada uno de los progenitores y darle participación para que continúe siendo parte del crecimiento de ese menor. Definitivamente. Muy sencillo. Rafi, gracias como siempre. Gracias a ti, Falú. Bueno, señoras y señores, vamos a una pausa. Mire, viene por ahí Remy Martin, que viene con sus mascotas como siempre, y mucho más. Regresamos en breve.